Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el póster científico del sector agropecuario para la materia de simulación gerencial con el profesor Juan Sebastián Martínez Grisales. Mi nombre es Valentina Quintero Castillo y el de mi compañero es Jorge Iván Celis Castro. Y les vamos a presentar un análisis de portafolio agrícola en donde se realizó la integración de la simulación de Monte Carlo y modelos de simulación agronómica. Entonces, en este caso de simulación, lo que encontramos buscamos una idea principal, donde encontramos que los riesgos en la actividad agrícola son los precios y el clima. Entonces, ¿por qué los precios? Porque los precios presentan variaciones año tras año. Todo esto debido a que los climas también tienen una gran variabilidad y pues esto se traduce en rendimientos viables o no viables. Entonces, en la introducción, pues las actividades agrícolas manejan riesgos como el precio del clima, los cuales están afectando pues a los productores y a los agrícolas en consecuencias pues del clima y de los precios. Y pues esto lo que les está afectando es el ingreso neto al productor también. Entonces, el riesgo para el productor se traduce cuando el ingreso no logra cubrir los gastos y los retiros. Entonces, maximizar pues, los rendimientos esperados y minimizar el riesgo por medio de simulación probabilística y los de, de simulación. También buscamos el objetivo, entonces pues el objetivo de esto es disminuir el riesgo. Entonces la idea es que se utilice como una metodología que integre la simulación probabilística y los modelos de simulación agronómica para analizar el efecto de la diversificación como estrategia para la reducción del riesgo al negocio agrícola. Todo esto, pues realizarlo por medio de, en primera instancia, cuantificar el impacto del efecto del portafolio con un campo individual y a partir de la diversificación de cultivos y cuantificar el impacto del efecto del portafolio en conjunto. Entonces, pues se realizó una metodología donde en esta metodología lo que se puede encontrar, pues en primera instancia es que, pues, este trabajo se desarrolló con un modelo de simulación de Monte Carlo y pues se hizo con el fin de evaluar el efecto aleatorio de precios y los resultados de los distintos portafolios. Entonces, la primera etapa del trabajo, este consiste en identificar los ambientes que predominan en la zona. Entonces, se analizan unas cartas y una serie de suelos, lo cual lo que permite es diferenciar dos ambientes en función y se escogen dos unidades cartográficas diferentes y después de esto, pues se determinan pues las distribuciones de rendimientos de cultivos para cada uno. Entonces, en la primera unidad cartográfica, este corresponde a un paisaje de lomas extendidas que prácticamente no tienen pendiente. Entonces, la eliminación del agua es muy lenta y pues esto hace que haya una humedad en el pero pues y significativa pues en periodos cortos. Entonces, esto lo que hace es ligeramente el crecimiento de los cultivos. Y en la segunda unidad cartográfica, pues tiene un paisaje de lomas que son como intermedias, que tienen una mayor inclinación, entonces el escurrimiento del agua es medio, o sea, es menos riesgoso que el anterior y no afecta tanto el crecimiento de los cultivos.
En segunda instancia, pues también se tiene en cuenta como la utilización de tratamientos, pues para determinar las distribuciones de rindes, los precios de los granos, como los fueron el maíz, el trigo. Entonces, tienen en cuenta como los gastos del cultivo, los precios de los insumos y pues todos los gastos con los que se tuvieron que incurrir para realizar pues en cuarta instancia, las adversidades que ocurrieron durante el proceso pues con los productos utilizados en el proyecto del cultivo. Quinto lugar, pues el rendimiento que se logró con respecto a las dos unidades cartográficas, los porcentajes de reducción que hubieron y por último, la simulación y el análisis del estudio pues, de las unidades cartográficas. Eh, Ahora pasa mi compañero Jorge a explicar como los resultados y las conclusiones de este proyecto. Bueno, entre los resultados, cabe destacar que todos los resultados se van a expresar en dólares por hectárea, para que se puedan comparar los resultados de alternativas en escalas diferentes. Se pueden observar en las dos primeras tablas que se toman se toman los resultados con un campo perteneciente a la primera unidad cartográfica del 100%. En la segunda tabla se toma el 100% de la segunda unidad cartográfica. Como se pueden observar en las tablas, los resultados y desvíos son distintos. Para maximizar el resultado en caso de no existir restricciones técnicas que por sí imponen cierta diversificación. En la unidad cartográfica 1, viendo los resultados, se ve sembrar soya y en el segundo se debería sembrar maíz. Al revisar los totales de cada una de las tablas dentro de cada campo, funciona un portafolio por el cual el desvío promedio del campo es menor al cualquiera de los desvíos de los cultivos individuales. Es decir, que al realizar contemporáneamente distintas actividades con cierto desvío, se logra reducir el desvío y los costos de los mismos. En la tercera tabla podemos observar que se toma como resultados un campo del 50% de la unidad cartográfica 1 y el 50% de la unidad cartográfica 2. Al diversificar los ambientes, el efecto del portafolio adquiere una nueva dimensión y el desvío disminuye aún más. Sin embargo, la inclusión del ambiente de menor potencial, como se puede observar en la unidad cartográfica 1, hace que el resultado promedio disminuya más que proporcionalmente con respecto al campo de la unidad cartográfica 2. Lo que podemos observar es que en la segunda tabla se tienen mejores resultados. En la primera tabla se ven resultados negativos, cosa que no es viable para el proyecto ni para que se den los mejores resultados. Dentro de las conclusiones que podemos observar, pues primero que todo se observa que usamos un riesgo económico, pues que no es un negocio con el mínimo riesgo posible, sino que tiene muchos aspectos y ámbitos que se deben de tener en cuenta, como le dijo mi compañera anteriormente, el clima, el estudio de los suelos para revisar cómo se pueden ajustar los tiempos, cómo se pueden ajustar el tipo de hectáreas para que sea un negocio más rentable. El objetivo pues del trabajo fue proponer una metodología que permitiera este tipo de análisis en portafolios agrícolas. La metodología incluye el uso de modelos de simulación agronómica para estimar las distribuciones, la definición de funciones de probabilidad sujetas de precios de ventas de los granos, para que la cosecha evaluara en base a opinión de expertos y el mercado, de la integración en distribuciones en un modelo de simulación de Monte Carlo. En función a los resultados obtenidos, se puede concluir que modelos desarrollados en esta metodología permiten cuantificar con relativa facilidad el resultado económico y el riesgo de diversas alternativas de negocio y evaluar los efectos de la diversificación entre cultivos y entre los ambientes. La ampliación del portafolio a distintos ambientes acentúa el efecto del portafolio y disminuye aún más el desvío del negocio. Siempre se deben de tener en cuenta que entre más campos, entre más hectáreas para poder sembrar los diferentes productos se van a tener mejores resultados,
van a haber menos pérdidas pues, para la persona que esté realizando estos estudios y una mayor rentabilidad en los diferentes campos. Esto sería todo, la presentación pues, de nuestro grupo y de la simulación que teníamos que realizar de la parte agrícola. Muchas gracias. Gracias.